La segunda presentación es sobre cómo categorizar un poquito la urgencia que tiene un paciente traumatológico, ¿ya? Eh, entonces, el objetivo de esta presentación es dominar en cierta medida, y no me voy a centrar tanto en la ABC del trauma, porque hay una clase específica de eso, pero sí darle cierta relevancia a estos conceptos. Vamos a identificar y conocer algunas condiciones críticas que no pueden, no se pueden aceptar esperas en la derivación o en el sentido de urgencia. Hay ciertas patologías tiempo dependientes. Vamos a hablar sobre criterios de derivación, establecer criterios claros para poder derivar de forma oportuna eh, y en las condiciones ideales a los pacientes que reciban y protocolarizar el manejo, porque muchas veces las intervenciones iniciales de que se pueden hacer en atención primaria, los hospitales de baja complejidad, las postas rurales pueden definir en gran parte el pronóstico en cuanto a sobrevida del paciente y en su funcionalidad. ¿Ya? Entonces, para esta clase me recuerda mucho cuando yo era general de zona, entonces yo estaba en Hornopiren, si bien son 100 kilómetros al sur de Puerto Montt, el hospital base, en esos tiempos, hace unos 10 años atrás, esto era 4 horas, 6 horas si es que había más encima, a veces se cerraba la barcaza, tenían que dar vuelta la ambulancia por pueblo, que eran un viaje de 6 8 horas. Entonces, aquí hay algunos conceptos que uno va viendo un poco en retrospectiva que algunos estuvieron bien aplicados, otros quizá no tanto. Entonces, eh, quizá entregarle un poco el mensaje en ese sentido de las cosas que se pueden hacer en la atención primaria, sobre todo en ambientes de alta ruralidad, probablemente eh, considerando la gran distribución que tiene Chile y que a pesar de todo el avance tecnológico muchas veces sigue siendo el acceso a la salud uno de los factores principalmente de disparidad en cuanto a las distintas comunas de nuestro país. Hay una foto del CEFAM en el único día soleado que hubo en ese entonces. La misma declaración del uso de IA para las distintas herramientas que pueden ser provechosas. Y cuando hablamos de la relevancia que tiene el tiempo en ciertas patologías traumatológicas, hablamos de la viabilidad tisular. Entonces, la gran mayoría de las patologías que vamos a mostrar tienen ciertas ventanas de acción en donde la intervención clínica temprana van a determinar el pronóstico del paciente. Entonces, es importante ver que a medida que va pasando el tiempo, probablemente por un tema de viabilidad tisular, por isquemia, daño de parte blanda, por riesgo de infección, eh, por función neurológica, vamos a ir viendo que eh, ese pronóstico va disminuyendo a medida de que no vayamos haciendo ciertas intervenciones que están ya definidas por la evidencia científica. Entonces, cuando hablamos de ciertos cortes, es bien variable en ciertas patologías, algunas tienen criterios más establecidos, otras que se ha ido modificando un poco el rango de acción. Eh, Vemos, aquí podemos ver algunas de las más importantes, el seno compartimental agudo, que se define que bajo 6 horas debería ser ojalá el manejo definitivo, amputación mayor de miembro o lesiones vasculares, menos de 6 horas mejor el pronóstico, lesiones de médula espinal, lesiones compresivas en trauma, menos de 24 horas, fracturas expuestas. Generalmente cada vez se va viendo que entre más precoz se administra el antibiótico, va a tener mejor pronóstico en cuanto al riesgo de infección. Las fracturas de cadera, en general, ya hay evidencia, incluso evidencia nacional, que muestra que en menos de 48 horas el paciente tiene mejor sobrevida, menos complicaciones asociadas al estar en cama. La artritis séptica también para el riesgo de destrucción articular, también menos de 24 horas, ojalá las primeras intervenciones. Fascitis necrotizante, que en general es una patología más que corresponde a los equipos de cirugía, pero igual es importante poder diagnosticarla y sospecharla en una atención traumatológica, y el síndrome de Cauda-Equina también, que por el riesgo de lesión neurológica en cuanto a vísceras, principalmente vesical e intestinal, o de compromiso de esfínteres, también tiene determinado cierta ventana de acción. Entonces, lo primero, antes que preservar la funcionalidad, es preservar la vida del paciente. Y en ese sentido, los protocolos de TLS, el ABCD, que ahora pasó con una X adelante, que habla de hemorragia insanguinante como prioridad absoluta, en general, estos protocolos ayudan y han demostrado que la sistematización de la atención de un paciente politraumatizado o que tiene paciente potencialmente grave, eh, las distintas intervenciones y la reevaluación del paciente genera un cambio drástico en lo que es la sobrevida de los pacientes.
y que muchas veces nosotros como traumatólogos o, preferimos que el paciente sea atendido en una urgencia con equipo multidisciplinario, y que no dejarnos guiar por la fractura evidente, una fractura expuesta que puede ser mucho más choqueante que, por ejemplo, una obstrucción de vía aérea que probablemente comprometa la vida del paciente en un tiempo mucho más acotado que una fractura expuesta. Recuerden el cambio de paradigma que hay en el politrauma. No me voy a entrar mucho en esto, que hay una clase específica de esto, que aparece la hipocalcemia como nuevo factor de fisiopatológico que hay que evitar. Y ahora vamos a revisar algunas de las patologías tiempo dependientes en traumatología. Probablemente la más clásica es la fractura expuesta, donde se define como una solución de continuidad del foco de fractura directo con el exterior, ya puede ser tanto al medio externo como, por ejemplo, a una víscera hueca, por ejemplo, en la fractura de pelvis con compromiso visceral. La clasificación típica de Gustillo, mayor energía involucrada, mayor compromiso de parte blanda, es mayor el riesgo de infección. Y el manejo inicial en APS tiene que ir enfocado a limpiar y cubrir la herida. En general se recomienda máximo un aseo superficial, retirar contaminación macroscópica y utilizar apósitos estériles para cubrir la herida. Una inmovilización rígida, como toda fractura, siempre una férula, una inmovilización que incluya las articulaciones proximales y distales de la fractura. Y el tercer punto es probablemente lo más importante, aquí probablemente por diseño de la diapo debería ir primero, que es la antibioterapia precoz como medida profiláctica, que ha mostrado que entre más cercano al trauma es la administración de antibióticos según los distintos protocolos. Ha demostrado una disminución de la infección a futuro. ¿Por qué es tiempo dependiente? Ya les mencioné, aumenta el riesgo de infección, las lesiones, las fracturas expuestas tienen mayor riesgo de infección que las fracturas cerradas que tienen con manejo quirúrgico. En general se habla que la ventana se ha ido cada vez acortando, hay evidencia que ha mostrado que incluso en 60 minutos ya hay una diferencia en cuanto al riesgo de infección, y que la administración de antibióticos ha disminuido en gran volumen el riesgo de infección en este tipo de lesiones. Otra patología tiempo dependiente son los síndromes compartimental agudo, que es el aumento de la presión intercompartimental de una extremidad que se da por distintos factores, entre ellos las fracturas, lesiones de parte blanda, y que en su mecanismo fisiopatológico hay un aumento del contenido intracompartimental, puede ser por ejemplo por un sangrado venoso o arterial, puede ser por una fractura que estoy utilizando espacio dentro de una extremidad. Y recuerden que las fascias no son extensibles, entonces se genera esta disociación entre lo que la capacidad que puede contener un compartimento versus a su contenido, em, que puede ser, como dije, sangrado o un edema muscular intenso, por ejemplo, en una rhabdomiolisis. Esto aumenta la presión intercompartimental, genera un aumento de la presión a nivel venoso. Esto limita la perfusión por congestión capilar, y esto lleva a una hipoxia del tejido que lleva daño muscular y nervioso. Entonces, sí, clínicamente es importante el dolor desproporcionado respecto al trauma. Siempre hay un mecanismo que explica el síndrome compartimental. Es raro un síndrome compartimental espontáneo, siempre hay un trauma que lo explica. Dolor a la extensión pasiva del compartimento es uno de los signos más clásicos, más categóricos. Y lo que se habla siempre de la 6P, la parestesia, parálisis, ausencia de pulso, son signos tardíos, y siempre en los pacientes, en las pruebas, los exámenes, nunca contesten las 6P, porque siempre se habla de que son signos tardíos, que en general no deberíamos esperar estos hallazgos clínicos para poder establecer el diagnóstico. ¿Por qué ocurre el síndrome compartimental? ¿Cuáles son las etiologías? Generalmente dos tercios están asociados a fracturas, eh, donde las más frecuentes son las fracturas de fichares de tibia, radio distal y antebrazo. También se pueden ver, por ejemplo, como mostraba Catalina, esos aplastamientos de mano con amasadoras, son súper frecuentes las mutualidades. Eh, las lesiones por aplastamiento de pie también pueden ser frecuentes. Compartimentales de glúteo son súper raros, pero se pueden dar en aplastamientos a nivel pélvico. Y otras causas no de fractura, lesión de parte blanda, rhabdomiolisis localizados, ejemplo, pacientes que hacen una rhabdomiolisis, por ejemplo, no sé, los que corrieron ayer la maratón por primera vez y no están acostumbrados, tienen un alto riesgo de rhabdomiolisis, la deshidratación, una mala preparación.
y este aumento, este edema muscular de una rápida instalación puede generar un síndrome compartimental. O lesiones por aplastamiento también sin fractura pueden generar también este fenómeno eh, de aumento de presión intracompartimental. ¿Por qué es tiempo dependiente? Porque ya a las primeras 4 horas ya hay un daño nervioso potencialmente irreversible, a las 8 horas ya hay pérdida de la viabilidad muscular irreversible y sobre los 8 horas ya hay secuela funcional permanente e incluso riesgo de amputación. Y aquí el manejo es la fasciotomía de urgencia, el único tratamiento efectivo. No hay ningún manejo médico con analgesia, con inmovilización, no hay nada que eh, supla la función de una fasciotomía y generalmente son eh, fasciotomías amplias. Como se ve aquí la planificación de la fasciotomía en esta lesión de antebrazo, una fasciotomía que va desde la palma, incluso hasta el pliegue del codo. Cada segmento tiene definido sus zonas de seguridad para poder hacer la fasciotomía como con la mínima incisión de piel poder llegar a abrir todos los compartimentos de la extremidad. Entonces también es más enfocado en la parte del tratante definitivo, pero importante también que conozcan que las fasciotomías deben ser amplias. En general, los traumatólogos tendemos a hacer fasciotomías mucho más amplias que los cirujanos. Entonces, en general, siempre no hay que escatimar. Si es que uno sospecha una fasciotomía, en general, eh, hay que hacerlo como corresponde. ¿No? La artritis séptica es otra patología tiempo dependiente. La clínica de un dolor articular agudo, sin trauma en general. De repente en la población pediátrica puede haber un trauma de por medio que a veces es característico. Eh, Hay signos inflamatorios, calor local, aumento de la temperatura. Y es súper importante diagnóstico diferencial con artropatía por cristal o artropatía inflamatoria en lupus, artritis reumatoide, artritis psoriátrica, otras más como apatía. Eh, y generalmente se dan siempre en pacientes, un poco un perfil de paciente con alteración de la inmunología, paciente diabético mal compensado, paciente enfermo renal crónico, paciente que hay un trasfondo de compromiso del sistema inmunológico. El manejo de la atención primaria en general es sospecha clínica activa, estar siempre pendiente de pacientes que tengan un derrame articular que no explique la sintomatología, sobre todo, por ejemplo, en pacientes, como les decía, inmunosuprimidos, que de repente los cambios inflamatorios no pueden ser tan marcados. Siempre los derrames articulares atraumáticos generalmente hay que estudiarlos con una artrocentesis. Y la derivación es inmediata, ojalá dentro del mismo turno para poder hacer el estudio. Si no tienen el laboratorio necesario para poder hacer todo el estudio, en general eviten hacer la artrocentesis en su centro porque van a hacer dos intervenciones que puede generar mayor riesgo de infección si es que el paciente no está infectado o sumar agentes a la infección. Entonces, si es que no está el estudio completo en su laboratorio, lo ideal es poder derivarlo de la forma más precoz para poder eh, hacer el estudio correspondiente. En general, si el paciente está estable, aquí las medidas iniciales pueden ser inmovilización, analgesia, y evitar la administración de antibióticos si es que el paciente no está séptico, ya que esto puede alterar la sensibilidad del estudio microbiológico. ¿Por qué es tiempo dependiente de la actividad séptica? Porque en menos de 24 horas las enzimas que se generan en este ambiente séptico articular eh, generan proteólisis del cartílago articular y pueden generar destrucción del cartílago en menos de 24 horas y generan un daño articular irreversible. Y la desventaja que tienen estos pacientes con artrosis secundaria de artritis séptica respecto a la artrosis primaria es de que generalmente el temor a poner una prótesis en un paciente que estuvo infectado es mucho mayor por el riesgo de infección periprotésica y lo que significa eso. Generalmente son múltiples cirugías, cirugía de revisión, incluso alto riesgo de amputación. Entonces, paciente con artritis séptica generalmente siempre es importante ante la sospecha derivarla para el estudio correspondiente. Las luxaciones, Catalina también habló un poquito de esto. Hay ciertas luxaciones que tienen mayor gravedad funcional. En ideal, toda luxación de una urgencia requiere reducción precoz por el daño articular, pero hay algunas que tienen, por el mecanismo y la energía involucrada, que pueden tener un poco más de relevancia clínica. En ese sentido, las luxaciones de cadera requieren un manejo precoz, tanto por la indemnidad articular como las lesiones de parte blanda asociadas. Así también las luxaciones de rodilla, que también por lesiones de la arteria poplita también pueden generar un alto riesgo de amputación. Entonces, el paciente siempre que se sospecha una luxación de rodilla, de aquí ser categórico en el término de que la luxación de rodilla uno se refiere a la luxación femorotibial, muy distinta a lo que es una luxación de patela. La luxación de patela generalmente son de lesiones mucho menos graves que una luxación de rodilla. Porque son tiempos dependientes ambas lesiones. La luxación de cadera, se habla de que lo ideal es que una reducción menor de 6 horas, sobre todo en pacientes más jóvenes,
por el riesgo de necrosis vascular de la cabeza femoral. También se describe la lesión del nervio ciático con neuropraxia del ciático en lesiones que requieren o que ha sido una reducción tardía. Y en la operación de rodilla, generalmente el riesgo vascular es inminente cuando no hay una reducción y esto es exponencial en el tiempo. Entonces, todo paciente que tenga una luxación de rodilla, importante hacer el estudio arterial. En general, todos los pacientes se realiza una angioTAC cuando ya está en el centro eh, que tiene mayor resolución, pero un prueba diagnóstica como ejemplo el índice tobillo brazo puede ser súper útil para poder identificar lesiones vasculares que requieren mayor eh, premura en el manejo de estos pacientes. Otras lesiones ya más del área neurológica que requieren, que son tipo dependientes, el trauma raquimedular en cualquiera de sus segmentos, generalmente se presentan con un déficit neurológico posterior a un trauma. En general de alta energía, hay ciertos pacientes que pueden tener lesiones medulares a menor energía, pacientes con artritis reumatoide, con hiperlaxitud, por ejemplo, síndrome de Down, pueden generar lesiones altas eh, con compromiso medular. En general hay compromiso tanto motor como sensitivo bajo el nivel de la lesión y clínicamente se pueden presentar también con un shock espinal o neurogénico en donde generalmente se caracteriza por una hipotensión con bradicardia. Entonces siempre un paciente con lesión de alta energía que no responde que, a alimentación de volumen, a droga vasoactiva y se presentan con esta bradicardia paradójica, eh, siempre sospechar lesiones raquimedulares. Y aquí los pacientes que tienen lesiones medulares incompletas tienen mayor beneficio de resolución precoz. Entonces, muy importante diagnosticarla, derivarla a un centro que tenga la resolución de este tipo de pacientes. En general, la movilización espinal estricta con un collar rígido, tabla espinal, manejo dinámico estricto, ojalá mantener la presión arterial media en una PAM de 90-95 para facilitar la perfusión de la médula y como les mencioné, la derivación a los centros correspondientes. El síndrome de Cauda-Equina también está dentro de la esfera de la subespecialidad de columna, la parte más neurológica, se presenta como una compresión de las raíces sacras, principalmente a nivel lumbar, L4, L5, L5 segundo generalmente son los segmentos más afectados, generalmente por hernias discales, muy voluminosas, y están dentro de las típicas banderas rojas que se describe cuando uno estudia el dolor lumbar. Anestesia sencilla de montar, dentro de la cara interna de los muros, la región genital. La paciente presenta retención urinaria de inicio reciente, incontinencia fecal, por lo que comentábamos, pueden tener hipotenía del esfínter anal, se presenta generalmente con ciática bilateral de alta intensidad respecto a la intensidad del dolor. Son pacientes que probablemente podrían haber tenido una ciática por la hernia y que por la evolución de esta generaron una clínica mucho más marcada. Y el déficit motor que también es característico. Pueden presentarlo no, de repente un paciente con anestesia sencilla de montar, con retención urinaria y puede que no tenga ciática ni debilidad motor, también siempre hay que sospechar caudequina. Y aquí la compresión se da principalmente por la función neurológica, tanto a nivel intestinal, vesical como sexual. Entonces, siempre ante la sospecha de este tipo de pacientes, derivarlo para el estudio imagenológico correspondiente y para la resolución quirúrgica precoz, ojalá antes de 24 horas. La fractura de cadera también podríamos considerarla dentro de las patologías tiempo dependientes. En general, como les mencioné, estos pacientes, cuando se resuelven antes de las 48 horas, tienen mucho mejor eh, resultados funcionales y sobre todo baja incluso la mortalidad y el riesgo de complicaciones. Se habla que pacientes que se operan después de las 48 horas tienen incluso hasta 60% de distintas complicaciones, trombosis, complicaciones respiratorias, urinarias, eh, todo lo que acarrea lo que es la inmovilización prolongada. Entonces, siempre ojalá los sistemas estén diseñados para poder resolver estos pacientes de forma precoz. Y esto implica evaluación anestésica, la disponibilidad de implantes, disponibilidad de cirujano, disponibilidad de pabellón, todo lo que hace que un paciente con una fractura de cadera eh, se pueda resolver. Y aquí es fundamental en la atención primaria el diagnóstico precoz. Si un paciente que camina y pues se presenta con dolor inguinal, dolor a la carga, e incluso vemos la radiografía que no hay una fractura, lo ideal es derivarlo para un examen más avanzado y poder confirmar la ausencia de una fractura de cadera. Entonces, un caso clínico en triaje en zona rural, en un caso de un paciente de 24 años con accidente de moto en Cunco, una fractura expuesta de la tibia, podría en la cara anterior, que generalmente es la zona donde se expone la tibia,
El dolor no se ve con morfina y tiene dolor pasivo al ortejo. Entonces, no quedarse con que es una fractura expuesta, sino que siempre hay que sospechar compartimentar en estos pacientes, que no se ven con analgesia, que no se ven con la inmovilización y que tienen dolor a la extensión pasiva del ortejo, siempre sospechar un compartimental. Y en ese sentido tampoco dejar de lado la fractura. Obviamente requiere su manejo antibiótico precoz, vacuna antitetánica, inmovilización y derivar de la forma más precoz posible a un centro que lo pueda resolver. Entonces, como priorización en urgencia versus electivo, hay lesiones que son de derivación inmediata, la fractura expuesta por el riesgo de infección, fracturas de pelvis inestables, también importante identificarla en pacientes que están un poco más sobre el manejo de politrauma, de TLS, pacientes que presenten inestabilidad hemodinámica, que se descarten otro tipo de lesiones, siempre sospechar fractura inestable y en ese sentido el cierre de la pelvis con una sábana un inmovilizador de pelvis puede cambiar el pronóstico de la sobrevida del paciente, luxación de grandes articulaciones, como mencioné, cadera, rodilla, o lesiones menores que no pueden ser reducidas en urgencia, por ejemplo, una luxación de dedo, una luxación de clinumeral, como mostraba Catalina, siempre derivarlas de forma precoz para evitar el daño articular. Artrotomías traumáticas, pueden ser, por ejemplo, en rodilla, por armas de fuego, por caída, accidentes en moto, accidentes de tránsito que generen alguna lesión cercana a la articulación siempre sospechar. La radiografía nos puede dar información sobre el compromiso articular con aire en la articulación. Siempre sospecharlo y derivarlo. Iniciar antibiótico precoz también en la artrotomía. La sospecha de síndrome compartimental agudo, lo que le mencionaba, no esperar las P, sino que derivar de forma precoz ante la sospecha. Mecanismo de lesión compatible con síndrome compartimental, clínica compatible, se deriva infecciones articulares agudas, matitis séptica principalmente, la caudaquina con presión medular por el riesgo de secuelas neurológicas. ¿Y cuáles son los pacientes que podemos ver en diferido? Los pacientes con lumbagos de larga data, sin bandera roja, una artrosis ya establecida, salvo que sea un cambio violento en el cuadro clínico para sospechar una artritis séptica, desgarros musculares, lesiones ortopédicas, algo, cualquier otra patología que no requiera un manejo de urgencia. Y siempre es importante que en sus centros eduquen al personal clínico del triage. Entonces, a mí me pasa incluso en centros privados acá en Santiago que pasan pacientes con luxaciones que pasan bastante tiempo esperando en sala de espera o pacientes que puedan tener alguna fractura expuesta. De repente se demora la atención porque no se hace un triage adecuado desde el ingreso del paciente. Entonces, siempre educar al personal clínico, a sus distintos equipos con los que les toque trabajar, de que hay patologías que son tipo dependientes y que estas tienen que tener una priorización importante en la urgencia. Entonces, el manejo inicial en APS, yo creo que siempre ante cualquier lesión traumatológica, antes de derivar o antes de dar de alta, siempre evaluación neurovascular, ver los pulsos distales, el lleno capilar, la sensibilidad, la motricidad distal al foco. Eh, Siempre que haya sospecha de una lesión, de una fractura expuesta, realizar un aseo superficial, retirar la contaminación macroscópica, cubrir con apósito estéril y antes que todo, incluso de forma simultánea, pasar el antibiótico que corresponda. La inmovilización siempre como medida analgésica y como protección de las partes blandas de las estructuras neurovasculares que rodean la fractura, siempre las férulas que inmovilicen la articulación tanto proximal como distal, sábana pélvica en el caso de sospecha de fractura de pelvis, siempre a los pacientes darle una analgesia. Recuerden que aunque un paciente tenga una lesión tiempo dependiente, va a estar con dolor y el manejo del dolor es súper importante en los pacientes de traumatología en la urgencia. Y como profilaxis, siempre recuerden, ante la sospecha de una fractura expuesta, eh, eh, incluso antes de la imagen, si es que ya es categórica la sospecha o hay algún grado eh, de que algo sea sugerente de que puede haber una fractura expuesta, siempre pasar antibióticos, lesiones en los dedos, lesiones en las extremidades superiores, en áreas que están descubiertas de parte blanda, siempre sospecharlo y administrar de forma precoz el antibiótico y la vacuna antitetánica. Un poco también de lo que comunicaba Catalina en respecto a los traslados efectivos, siempre usar un lenguaje técnico porque eso también te hace que generalmente sea mucho más fácil entender el paciente que se está derivando. Es distinto, volviendo un poco al caso de este ejemplo del accidente en moto, si es que yo derivo un paciente con fractura de pierna, probablemente en el triage no tenga ni en todo el sistema que involucra activar un pabellón, no va a tener tanta prioridad como un paciente que yo lo estoy derivando por una sospecha de un síndrome compartimental asociado a una fractura de pierna. Siempre tener un protocolo de traslado, siempre activar el SAMU con la anticipación y comunicar el diagnóstico presuntivo.
comunicarse directamente con el lugar, con el colega que lo voy a derivar. Esto pasa mucho en las urgencias regionales. Yo, como le comentaba, fui general de zona y muchas veces eh, el tratante no era posible comunicarse, de repente minimizaba el traslado, o sea, siempre bien categórico y ustedes respaldarse como derivadores, ponerse en su ficha de que no quieren comunicarse, que se deriva por tal cosa, por tal urgencia. Y también enseñarle, por ejemplo, si el paciente se va a una ambulancia que no es medicalizada, enseñarle a los paramédicos, a los enfermeros que se van en el traslado, que sean categóricos al momento de presentar al paciente en la ventanilla de la urgencia, de que un paciente que va con una patología tiempo dependiente. Siempre enviar el mayor detalle, muchas veces los sistemas electrónicos de derivación no aparece la atención completa, entonces muchas veces se pierde información importante para el tratante respecto a lo que se hizo en la atención primaria. Entonces siempre sea lo más detallado posible en los datos de atención de urgencia para que el tratante reciba la información lo más completa posible. Entonces su rol en APS es principalmente detectar, siempre tener un buen ojo clínico, siempre sospechar las lesiones que pueden ser tiempos dependientes, estabilizar, analgesia, inmovilización correcta, antibióticos precoces que sospechamos alguna una fractura expuesta y derivar con un adecuado registro clínico eh, y con las medidas más ideales respecto a cada una de las patologías. Entonces recuerden que en todas estas patologías probablemente el médico de APS, el médico en la urgencia de hospital de baja complejidad tiene un rol muy importante que hacer y que sus intervenciones probablemente puedan cambiar el pronóstico y la funcionalidad del paciente. Eso, ahí le dejo una foto de Conce para que no lo arreglamos después de los de Conce. Y les recuerdo la invitación al Congreso, un congreso hace mucho tiempo, hace por lo menos 8 años que no se hace en Latinoamérica. El año pasado fue en Dubái, tenemos la vara bastante alta. Así que este año están todos invitados al Congreso de Medicina del Deporte, donde hay algunos temas de traumatología, hay otros temas, fisiología del ejercicio, ejercicio en patología crónica, nutrición deportiva, psicología, uso de ecografía en lesiones deportivas, un congreso bien completo. Pueden revisar el programa en la página, eh, todo lo que es el proceso de inscripción, así que están todos abiertamente a asistir a este congreso en septiembre. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente, doctor. Vamos a abrir entonces un espacio para preguntas antes de terminar. Podría mandar el link del Congreso por el chat, por favor. Vamos a buscar el link del Congreso. Lo tengo acá a la mano. Ahí va. Ya, súper. Sí, reiteramos los agradecimientos, doctor, y abrimos un espacio de consultas para todo aquel que quiera hacer algunas. Ya hay algunas manos levantadas. Pueden abrir el micrófono o pueden dejar las preguntas en el chat por si acaso. América creo que tenía la mano levantada, no sé si... Sí, había visto una. De todas formas, reiterar lo que mencionó el doctor al inicio de la primera charla respecto al FIMS, que hay descuentos por agrupación para tenerlo presente en sus distintas universidades. O nos juntamos todos como estudiantes. Eso, el descuento por grupo es bien grande el grupo, así que hay que hacer ahí comunidad y inscribirse en grupo. Sí, lo tiro como idea, somos 380 que estamos ahora Vamos, pasan con conectados, creces digo yo. pasan con creces Claro, el grupo necesario. Se logra. se lo agradece. En el chat hay una pregunta, Dejaron en doctor. el chat eso. Ah, ya. Eh, Dice Vicente, en el contexto de CDF, 2 o 3 horas de mi centro de derivación, recomiendo realizar reducción inicial de una fractura expuesta antes de derivarla.
En general, sea abierto o cerrada, lo ideal es siempre alinear la fractura con una buena analgesia. Ojalá manejen cuando ya sea NDF o ya estén en NDF, manejar distintos esquemas de analgesia eh, para poder hacer este tipo de procedimientos. Y en general, al menos es alinear la extremidad, porque eso también da protección de las partes blandas, protección de las estructuras neurovasculares y lo más importante probablemente para el paciente es el dolor. El paciente que está con una fractura que no está alineada probablemente tenga dolor y que no se le va a pasar hasta que le hagan una reducción de esa fractura. Entonces, sea expuesta o cerrada, siempre lo ideal es alinear una fractura y siempre es importante consignar si es que estaba con un estado neurovascular conservado previo a la alineación, eh, también consignarlo posterior a la instalación de la inmovilización que ustedes van a utilizar. ¿No? Hola, ¿se me escucha? ¿Sí? Sí. Gracias por la respuesta. Quería aprovechar de hacerle otra más. Pasa que, bueno, yo soy EDF, trabajo en Tocopilla y ¿Ya? para el tema de las fracturas expuestas, por ejemplo, acá nosotros no contamos con cefazolina, pero sí con ceftriaxona. En ese caso, igual debería ser como una buena solución agregándolo o no a metronidazol, ¿verdad? Sí, o sea, en general, las distintas pautas están descritas como cefazolina como primera opción. Si es que no está descrito, o sea, si es que no lo tienen disponible, en general, su tracción ya es como la alternativa que tienes. Eh, Ahí hay un poquito de discusión si es que la cetración tiene tan buena llegada al hueso como la cefasolina, que es como obviamente el estándar para el manejo de cualquier infección ósea. Pero es la alternativa que está y ante la necesidad de administrar un antibiótico que cubra a los agentes de una fractura expuesta, es una alternativa. Yo creo que el metronidazol no se usa. Me dijiste metronidazol, ¿cierto? No, me Perdón, dijiste perdón, me confundí con gentamicina, disculpe. gentamicina, sí. Era Sí, gentamicina gentamicina. lo utilizan factores de mayor energía, estilos 3, y recuerden siempre con alta contaminación, por ejemplo, fractura en ambientes agrícolas, con mucha contaminación, agregar la penicilina sódica como para cubrir anaerobios. ¿Mm? Ok, ya, muchas gracias. Y ante la duda, pásale todo, ¿no? Es decir, al final, si es que el paciente no tiene alergia, probablemente sea mucho más el beneficio que el riesgo en administrar un antibiótico. ¿Mm? Ya, perfecto. Muchas gracias. Hay otra pregunta en el Sí, chat. Dice, en toda sí, fractura es expuesta similar. es ideal o reducirla. Es Un ideal poco lo reducirla. mismo que la pregunta anterior, generalmente las fracturas que tú te sientas capaz que vas a poder alinear, por ejemplo, si una fractura de ficiaria, de pierna, de antebrazo quizás, eh, si es que puedes considerar que puedes dejarla mejor alineada, probablemente eso protege, como digo, protege las partes blandas, protege las estructuras neurovasculares, eh, pero en general, si es que no es grosera la alineación y el paciente tolera bien, uno podría no generar una reducción inmediata, ¿ya? Pero generalmente trata de alinearla. eh, Tratar de alinearla para poder proteger el dolor y la estructura adyacente a la fractura. Recuerden que al final la fractura no es solo la lesión ósea, sino generalmente es una lesión que va desde el exterior hacia el interior, entonces también hay daño muscular, hay daño de fascia, de aponeurosis, de estructuras neurovasculares, del subcutáneo, de la piel, entonces eso también se va a proteger con la alineación de la fractura. Jonathan pregunta, ¿qué factores influyen más en el pronóstico del paciente politraumatizado? ¿La rapidez del triage o la calidad del manejo inicial? Va de la mano, pues, va de la mano qué tan precoz se pueda manejar un paciente si es que la rapidez del triage, de parte que generalmente en todos los centros los pacientes politraumatizados, considerando la definición de politraumatizado, que es un paciente grave, que está con compromiso sistémico y con compromiso vital en base al trauma, generalmente ingresan de inmediato a cualquier reanimador, entonces generalmente el triage, o sea, es raro que haya que hacerle un triage a un paciente politraumatizado que realmente es un politraumatizado por definición, tanto de las guías internacionales como del GES. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, probablemente la calidad del manejo inicial determine mucho más eh, el pronóstico de un paciente politraumatizado. Recuerden que hay como tres etapas de politraumatizados, como la primera etapa que es el trauma en sí, que es el que determina el micrófono abierto. Bueno, Pablo, ahí. Eh, que es la primera etapa del trauma, que es la primera hora que probablemente donde el paciente
está un poco jugado el diagnóstico, no sé, bueno, si tiene alguna lesión de grandes vasos, alguna lesión eh, craneoencefálica que determine la mortalidad del paciente en el mismo accidente. Después viene la segunda parte, que es la intervención inicial, que es la primera hora en atención en el triage, o sea, en el reanimador. Y después viene toda la mortalidad del paciente, las complicaciones del paciente politraumatizado, que probablemente lo conversan en otra presentación, que es toda la respuesta sistémica inflamatoria, la sepsis, la inmunosupresión, la necesidad de definir las intervenciones definitivas o transitorias de la estabilización de las distintas fracturas, las lesiones tóraco-abdominales que tenga el paciente, neurológicas. Ahí es todo un mundo que entra en el pronóstico de un paciente politraumatizado. Recuerden que el diagnóstico de politraumatizado ya tiene un 10% de mortalidad. ¿Ya? Entonces son pacientes complejos que hay que manejarlos de forma multidisciplinaria. Traumatología, cirugía, medicina intensiva, urgencia, anestesia. Es todo el servicio de un centro asistencial que requiere coordinación para manejar este tipo de pacientes. Ya, la diferencia entre el shock neurogénico y shock medular en trauma raquídeo generalmente el shock medular se refiere a la cese de la función neurológica transitoria. Y el shock neurogénico habla de un compromiso hemodinámico, es decir, el paciente que está hipotenso y bradicárdico de forma paradójica, generalmente, obviamente el paciente que está hipotenso en un contexto de trauma, generalmente uno va a pensar de que está taquicárdico y que no responde a medidas de reanimación inicial, aporte de volumen y drogas vasoactivas. Esa es como la diferencia entre shock medular y neurogénico. Medular es el cese de la función transitoria, incluso con compromiso de contracción de esfínter anal, y el shock neurogénico es la parte más hemodinámica en cuanto a hipotensión y bradicardia que no responde a reanimación. No sé si quedan más dudas. Igual yo les dejo mi correo en caso de duda, o nos pueden contactar a través del comité organizador para resolver más dudas y que después cuando revisen la presentación grabada o revisen la diapositiva. Y nos volveremos a ver también, doctor, en el Verdad, nos módulo quedó de otra deportes. verdad, nos Sí, quedó otra charla todavía. sí. Bueno, nuevamente reiterar los agradecimientos, doctor. Muchas gracias por su presentación. Y como dijo el doctor, cualquier duda lo pueden gestionar con nosotros también a través del Instagram o a través de correo. Ahora vamos a abrir nuevamente un espacio para que puedan, los que no alcanzaron a tomar la asistencia, vamos a presentar Recording stopped. aquí mi equipo.